Aló, aló, aló. ¿Me pueden escuchar? Aló, aló, aló. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar, hermanos? Ahora sí me pueden decir si esta vez me pueden escuchar bien o no. Se escucha perfectamente. Ok, entonces vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Padre, en esta mañana, gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy día es marzo 10, 2024. Tengo las 8 de la mañana, 53 minutos aquí en California. Vamos a estudiar un tema muy importante hoy día y quiero que presten mucha atención. Que tu gracia y tu amor nos acompañe, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, espero ya Alma me dijo que se escucha perfectamente. Si alguien puede corroborar para estar seguro de que esto está bien y entonces pueda seguir sin interrupción. Se escucha perfectamente. Ya también la hermana Eliana nos dijo que se escucha perfectamente. Bien. Bueno, aquí puse entonces el tema que desarrollé en el último debate. Lo voy a poner para que ustedes me sigan. Recuerden, tienen que tener su... Se escucha perfectamente. Gracias, Mariluz. Ahí tengan su marcador. Yo utilizo dos marcadores generalmente. Bien, ¿cuáles son los argumentos bíblicos o teológicos que respaldan la posición sobre el bautismo? Como introducción, antes de leer esta parte, para entender bien el bautismo de infantes, los amigos que son evangélicos o bautistas no entienden esto. Por eso que ellos siempre demandan dónde dice la Biblia eso, ¿no? Pero es la teología del pacto. ¿Qué es teología del pacto? La teología del pacto es la teología reformada. Cuando alguien le pregunta, yo voy a contestar cuando la gente le pregunta, porque usted tiene que saber responder. Nunca diga no sé, a menos que le digan, explícame el origen de la célula. Pero en teología los cristianos, que ya tienen años, el primer año como pastor, yo me aseguraba que conozcan todos el primer año todo lo que tiene que ver con la teología básica. Porque si pasaban 10 años y no sabían quién fue Abraham, o yo fracasé o el hermano se dormía. Esto es serio, ¿ok? No estoy bromeando. Porque si usted se llama cristiano reformado, presbiteriano, presbiterianismo y reforma implica lectura, tomar en serio. Nosotros no somos evangélicos, estadounidenses, religión gringa, no somos. Tampoco pentecostales, siglo XX, religión gringa, tampoco eso. Nuestra herencia viene del siglo XVI de los padres reformados. Eso es así. Entonces, cuando se habla de bautismo, estamos hablando de un sacramento, no de solamente una observación. Por eso vuelvo a repetir, no somos evangélicos, estadounidenses. El evangelicalismo estadounidense no es ni reforma ni católico, es gringo. Y lo voy a repetir para que se tenga en cuenta dónde estamos parados. Si usted es evangélico, quédese, no se vaya, por favor. Quiero que sepa su historia, condenase usted. México, pero no hablo de ese nacimiento. Centroamérica, Sudamérica, no. Me refiero a su nacimiento doctrinal. Si usted fue católico y dejó por entrar a testigo de Jehová, mormón, adventista, pentecostal o evangélico, usted es anabautista. Porque anabautismo significa rechazo al bautismo de infantes. ¿Me entiende me entiende lo que estoy hablando? Yo quiero que entienda. Cuando yo hablo con un testigo, me dicen, yo no soy anabautista. Sí, te voy a demostrar por qué. A ver, me dice, ¿crees en el bautismo de infantes? No, anabautista.
Hablo con mormón. ¿Tú eres anabautista? Oh, no, yo soy mormón, gringo. Ok. ¿Quieres que te demuestre que eres anabautista? Sí. Muy bien. ¿Crees en el bautismo de infantes? No. Ya ves, anabautista. Cuando hablo con los amigos pentecostales, el pentecostal bien, you know, con mucha efusividad, le gusta saltar, gritar y aplaudir, le digo, mira, calmado, calmado, le digo. ¿Tú crees en el bautismo de infantes? No, anabautista. Porque los anabautistas se caracterizan por rechazar. Oye, pero a mí nunca me dijeron eso. Es que no te tienen que decir. Es más, no tienes que saber si no quieres. Pero eres anabautista. Porque toda secta que rechaza, el bautismo de infantes es anabautista. Y el anabautismo viene de Europa. Siglo XVI, junto con la Reforma. Ellos rechazaron todas las doctrinas cristianas. La posición reformada es histórica. Viene del tiempo de los apóstoles. Esto sigue la doctrina católica romana y ortodoxa del bautismo de infantes. Los reformados no crearon iglesias. En el sentido, no dijeron, bueno, vamos a formar. Ellos, su protesta era en autoridad. Pero ellos aceptaron la doctrina de la Trinidad. Ellos aceptaron de que el domingo, primer día de la semana, es reunión de los cristianos. Y ellos aceptaron el bautismo de infantes. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos una herencia histórica fuerte. Nosotros tenemos una doctrina fundamentada dentro de la historia de la eclesiología que viene del tiempo de los apóstoles y que ha sido confirmada por las dos grandes iglesias antiguas, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Nosotros no somos sectarios en el sentido de que no creemos esto. Evangélico, estadounidense, siglo XIX y XIX, gringo, va a México porque es el sur de Estados Unidos, vecinos, mexicanos vecinos de Estados Unidos. Y entran, les gustó la comida mexicana a los evangélicos, a los mormones, a los testigos adventistas y se quedaron en México. Aparte de comer, dieron su religión. Por eso que hay mucho adventista en México, mucho sectario en México. Aunque la mayoría es católica romana, hay mucho sectario en México. Ya sea porque se cansaron del cura, porque ya mucho la misa, no, estos vienen, son gringos. Hay que entrar a la religión gringo. ¿No? Obviamente, gringo. Lo mismo sucede Colombia, Ecuador, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿qué más? Sudamérica con Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil también está lleno. Entonces hay una competencia de sectas. Claro, ya una vez que entran las sectas norteamericanas, siglo XX, ya comienzan a salir otras sectas autóctonas de los países. En México hay muchas sectas autóctonas de México, pero su origen viene de aquí. O sea, son sectas divorciadas de toda la historia eclesiástica católica romana ortodoxa y reformada protestante. Nada que ver. Por eso son sectas. Nosotros los reformados presbiterianos seguimos los concilios en donde se estableció la doctrina de la Trinidad. Domingo, primer día de la semana, reunión de cristianos, siempre ha sido así. No creemos que el sábado es día del Señor. Eso es sectario de los sectarios adventistas. Herejes, son herejes, sí. Y dentro de eso, el bautismo de infantes, que siempre se practicó. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue inventado por Lutero, Calvino, por el Papa Juan XXIII, nada que ver. Esto ya está establecido. ¿Cómo se entiende el bautismo de infantes? Yo he sido bautista, menonita, anabautista 100%. Porque al igual como el testigo de Jehová dice, muéstrame dónde dice Trinidad para creer en la Trinidad, así el bautista dice, muéstrame dónde dice, bautiza al niño para creer en eso.
¿Se dan cuenta cómo son los sectarios? El adventista dice lo mismo. Muéstrame dónde dice que tenemos que guardar el domingo o que los discípulos fueron el domingo o algo. Todas estas doctrinas salen por inferencia y testimonio histórico. No dice Trinidad, pero Dios es una Trinidad, basado en textos, y esto fue también en los concilios ecuménicos de los 300, 400 primeros años. Se establece la naturaleza de Dios como un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El que esté en desacuerdo es un herético. No tiene que decir Trinidad, sino que está implícito y de ahí se infiere la doctrina de Trinidad. Bautismo de infantes es lo mismo. No tiene que decir textualmente bautiza, está implícito y de ahí por inferencia se saca. Y fue justamente creído y practicado por toda la iglesia. Igual el día domingo, día del Señor hoy día. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por eso es muy importante subrayar. Teología del pacto, la base escritural, porque este es el punto en donde amigos bautistas, yo como cuando era bautista no entendía esto, y evangélicos no entienden esto. Génesis 17 es la base de la teología del pacto, porque ese es el marco teológico o hermenéutico para entender el bautismo de infantes. Desde el principio vamos a ver que Dios incluyó a la familia, a los hijos, en todo el pacto. No era una religión individual como se enseña el evangelicalismo. A ver cuántos quieren aceptar al Señor, levante la mano, ¿no? Y todos levantaban la mano. Pase al frente, repita la oración del pecador y todos los pecadores ahí repitiendo. Ya eres salvo. Uno iba a la casa, mujer, ya soy salvo. La mujer le dice, ¿salvo de qué? Voy a orar por ti porque eres inconverso y mis hijos están rebeldes. Qué triste, se van a ir al infierno. O sea, ese concepto evangélico, gringo, estadounidense, no enseña la Biblia. Póngase a analizar, a pensar. Eso no enseña la Biblia. Eso enseña el evangelicalismo gringo. Porque este es el origen. Génesis 17 dice, el Señor, Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire cómo se presenta el Señor, yo soy, yo, el Dios Todopoderoso. Tremendo, 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 tremendo. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le está diciendo la justicia de Dios. O sea, desde el principio ya de Génesis, Dios pone lo que es la justicia, lo que Él quiere del hombre, justo. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso de la justificación por la fe no es nuevo. Lutero no lo inventó. Ahí dice, Génesis 17, anda delante de mí, sé perfecto, se hace justo. Dice 2, yo estableceré, y aquí viene la parte textual, esta es la parte fundamental. Yo estableceré mi pacto contigo, tú, mi pacto, Dios su pacto, hay un pacto de Dios. Brishit se llama en inglés, perdón, en hebreo. Ahora, mira lo que dice después, te multiplicaré en gran manera. ¿Qué significa multiplicar? No hacer un clon de Abraham. Yo recuerdo interesante, un hermano de mis hermanos, ¿no será que yo le estoy diciendo va a ser un clon porque dice te voy a multiplicar clones de Abraham? No se refiere a eso. Se refiere a descendencia, prole, tribu, familia, hijos, hijos de los hijos, hijos de los nietos, nietos de los nietos, bisnietos de los hijos de los bisnietos, de los nietos, bisnietos, etcétera, 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 etcétera. O sea, el plan de Dios, el pacto de Dios, no es individual. ¿Me está entendiendo ahora cómo va a entrar así fácilmente el bautismo? Es como, a ver, le voy a poner un ejemplo. Es como cuando usted se compra zapatos. Por ejemplo, mi caso, un zapato nuevo, usted sabe,
no está moldeado al pie. Hay zapatos en donde fácilmente uno entra, no hay ningún problema. Pero hay otros zapatos que a uno le gusta, a mí me gustan los zapatos, pero cuando quiero entrar, poner el pie, está como o muy apretado o tal vez el cuero, claro, obviamente con el uso se va moldeando a la forma del pie. Pero cuando es nuevo, uno batalla con eso. Y uno tiene que usar, ¿no?, la herramienta que ayuda a poner en el talón para que se deslice el pie. Aprieta al principio porque es nuevo, pero a medida que uno lo va usando, el cuero se va, ¿cómo?, ¿no?, moldeando, expandiendo, hasta el punto en donde este zapato perfecto, claro, después de tantos usos. Pero aquellos que no necesitan el pie entra suavecito. Bueno, algo así con la teología del pacto. Cuando se entiende la teología del pacto, la idea o la doctrina del bautismo de infantes entra suavecito como entró el pie al zapato. Porque uno ya entiende. Por eso, cuando alguien pregunta, muéstrame dónde dice bautiza a un infante, igual como el testigo. Porque yo he sido testigo. Cuando era testigo iba a la casa del evangélico o católico. Me presentaba, mire, mi nombre es César Arevalo, soy estudiante de la Biblia. En esta mañana tengo una pregunta para usted. Discúlpeme, por favor. Una pregunta. ¿Puede una pregunta? No más una pregunta. Sí, claro. ¿Usted cree que Dios son 3 personas o uno? ¿Usted cree en 3 dioses? Oh, no, yo creo en Diosito. En Diosito, sí, yo soy católica. Yo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un besito. En Diosito yo creo. Ok, muy bien. ¿Pero usted cree en 3 dioses? No. Es la Santísima Trinidad que nos dice ahí en la parroquia el cura Venancio. Oh, muy bien, muy bien. Y dígame, ¿esa Santísima Trinidad está en la Biblia? Oh, claro. Si siempre lo leemos en la misa, cuando tomamos hostia y nos arrodillamos y todo lo demás, bendita sea la Virgen María. Ok, muy bien, muy bien. Muéstreme en la Biblia donde dice la Trinidad. Oh, aquí está, facilito. Sí, muy bien. Ay, como que me olvidé un ratito. No, siga. Pero eso lo leímos con el cura el domingo pasado. Siga nomás, le doy 2 minutos. Discúlpeme, joven, pero no le entiendo, no le encuentro. Pero yo sé que está ahí, sí. Yo le voy a decir por qué no la encuentra. Oh, dígame por qué. Porque no existe. Así de plano. No existe la palabra Trinidad. Como que no, pero ¿y la Santísima Trinidad? Sí, yo entiendo. Pero no existe esa palabra. O sea, no hay una palabra en la Biblia que diga Dios es Trinidad. No existe. Tampoco dice Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Tampoco existe eso. Es más, Jesús tampoco dijo que era Dios. O sea, ese era mi argumento como testigo. ¿Se dan cuenta? Facilito. Oiga, sí, me ganaba evangélicos, testigos, y, o sea, por eso es falso que el evangélico conoce la Biblia. No conoce en la mayoría. Por eso mi pregunta es, ¿por qué se cambian de religión? Sí, claro, si se cambian para seguir igual, pues mejor que ya sé dónde están, obvio. Pero claro, aunque aparentemente tiene lógica, la Biblia enseña, por inferencia, de que Dios es una Trinidad. La Biblia enseña que el Padre es Dios, pero también que Jesús es Dios. Y obviamente el Espíritu es Dios. Y por la patrística y los concilios históricos, ellos dieron el dogma de que Dios es 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. O sea, es una historia larga. Lo mismo con el sábado. Cuando hablaba con los adventistas, estudié con ellos y decía, tiene razón. Cuando veíamos ahí un católico evangélico, ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Hoy es domingo? Sí, como que hoy es domingo. Ya las campanas y el cura está ahí y el otro y yo tengo que ir a estudio bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser el domingo? O aquí. A ver, rapidito dime. Porque tú lo sabes, ¿no es cierto? Por eso que va. Sí, yo lo sé. Muéstrame. Menos de 1 minuto. Sí, aquí está. 30 segundos. Te quedan 30 segundos. No, yo lo sé. Ya se cumplieron 60 minutos. Dame 1 minuto más. Te doy 2 minutos más. Ok. ¿Me puedo sentar un rato para que sigas buscando? Sí, siéntese. Oiga, ya pasaron 5 minutos. Mire, disculpe, ya tengo que ir. Es mitad tarde, pero yo sé que está ahí. ¿Ok? Antes que se vaya, ¿le puedo decir por qué no lo encuentra? ¿Por qué? Porque no dice. Porque no existe ningún mandato en que diga tienen que reunirse el domingo.
Pero como que no, si ahí dice que sí, Dios sé que dice la narrativa que se reunieron. Yo no hablo de eso, yo hablo de mandato. Así como existe los 10 mandamientos, un mandato. Bueno, pues se lo voy a preguntar al pastor. Pregúntele a todos los pastores si viene y me dice. No, no existe. Pero por inferencia, sabemos que los primeros cristianos se reunieron el primer día de la semana. No hay mandato, pero se reunieron. Y eso fue parte de la tradición cristiana en el segundo siglo. Todas las iglesias antiguas, católica romana y ortodoxa, se reunieron el domingo y creyeron en la Trinidad. Nosotros los reformados seguimos la misma línea. Nos reunimos los domingos, o primer día de la semana, como hoy, y creemos en la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Eso es histórico. Los herejes niegan la Trinidad y niegan que hoy se tiene que reunir. Como los herejes adventistas, porque son herejes. No le puedo decir otra cosa. Lo mismo con el bautismo. Las iglesias antiguas, históricas, como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, siempre creyeron y practicaron el bautismo de infantes. Nosotros los reformados presbiterianos, anglicanos, episcopales, creemos en el bautismo de infantes. ¿Se dan cuenta? Pero los que se oponen, sectas heréticas evangélicas, anabautistas, niegan el bautismo de infantes. ¿Se dan cuenta? Igual la misma por inferencia. Y tiene mucho peso esta inferencia. Tiene más peso que la doctrina de la Trinidad, la inferencia del bautismo de infantes. Y la historia. Para entender teológicamente Génesis 17. ¿Qué dice el versículo 2? Ahí está. Aquí está, aquí se lo pueden ver. Vamos a ver. Dice, aquí, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, seré irreprensible, para que yo haga mi pacto y os multiplicaré en gran manera. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 4, ¿no? Serás padre de multitud. Aquí está. Entonces el pacto de Dios abrámico desde el principio incluye la familia. Aquí está. Ahí está. Esa es la teología del pacto. No es solamente Abraham. A ver, Abraham, tú y nadie más. No, Abraham, tú y tu familia. Y los descendientes de tu familia. Y los descendientes de tus nietos. Y tus bisnietos. Y los bisnietos de tus bisnietos de tus bisnietos. Por eso le cambia el nombre de Abraham. Le pone Abraham porque te he puesto padre de naciones. ¿Se dan cuenta de la teología del pacto? Desde aquí ya nos pone la base teológica de que el pacto abrámico no es individual, es un pacto que tiene que ver con la tribu, con la familia. Nunca se olvide. Aquí está en la Biblia. Os haré fructíferos en gran manera. Os convertiré en naciones. Ahí está. Nación. Os convertiré en naciones. Y tu descendencia después de ti, por generaciones, por pacto perpetuo. Aquí está. ¿Para qué le voy a engañar? Esta es teología del pacto. Sabemos desde el principio que el pacto de Dios con Abraham es para su descendencia, o sea, familia. No dice para la familia cuando ellos decidan. Abraham, mira, yo te salvo, anda a tu familia y pregúntale a tu esposa y a tus hijos si quieren que hagan la decisión, decisionismo personal. No existe eso. Eso es ajeno a las Escrituras. Grábeselo en la cabeza. Cuando hablo con amigos evangélicos, porque yo soy evangélico por muchos años, enseñaba opuesto a esto. Por eso ya no soy evangélico, ni soy bautista. El pacto de Dios es, aquí está, descendencia. Pacto perpetuo. Para ser Dios, mire, de ti y tu descendencia después de ti. Ok, aquí no existe para ser Dios
de tu descendencia. Y bueno, tus hijos, pues sí, tú sabes, Abraham, cuando ellos hagan la decisión, voy a ser Dios de ellos. No dice eso. No dice eso, léalo. Para ser Dios tuyo y tu descendencia después de ti. Eso es un pacto. Es como cuando usted se compra una casa. La casa incluye el edificio, pero también la yarda de adelante, unos lo llaman jardín, y la yarda de atrás, unos lo llaman jardín trasero. No dice el acuerdo de la casa, bueno, esta casa es para ti, el jardín, si el jardín quiere es parte tuyo, y el de atrás, si ese jardín, no, es toda la propiedad. En este sentido, toda la propiedad implica el padre y los hijos. ¿Me entiende lo que estoy hablando? El padre y los hijos. Esa es toda la propiedad. ¿Me está entendiendo? El pacto abrámico, es teología del pacto. Y te daré a ti y a tu descendencia, ¿te das cuenta? O sea, no dice, y te daré a ti y tu descendencia si es que ellos me aceptan. No dice eso, directo. La tierra de tu peregrinación, la tierra de Canaán, etc. Y dice Abraham, Dios Abraham, en cuanto a ti, ahora esto está tremendo, tú guardarás mi pacto. ¿Quién? Tú y tu descendencia. Mandato. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La familia. O sea, no es como dicen los evangélicos, gringo, ¿no? Porque así se nos ha enseñado cuando uno entra a ese evangelicalismo gringo. ¿Eres salvo? Sí, ahora hay que orar para tus hijos, tu familia. Ellos están en el mundo, se van al infierno si no aceptan a Cristo. O sea, esa mentalidad que no es de las Escrituras, que va en contra de lo que dice Dios, cree en ellos. Entonces, en este aspecto, tu descendencia está dentro del pacto abrámico. Los hijos no deciden si son o quieren ser cristianos. Ellos entran al pacto. Los hijos no hay que esperar a ver que tenga por lo menos unos 9, 10 años, como que entienda a ver qué acepta. No, eso no enseña la Biblia. Eso enseñan los evangélicos, pero eso no enseña la Biblia. Eso es falso. El plan de Dios es pactual, tú y tu descendencia. Tú y tu descendencia, porque los hijos están sujetos a la autoridad del Padre. Eso ni discutirlo. No hay ni siquiera explicar al hijo que ellos tienen que obedecerlo. Simplemente tienen que hacerlo. Pues nada más. ¿Se imagina que Abraham se hubiera sentado con Isaac? Isaac, ven hijo mío. ¿Qué pasa, padre? Te voy a explicar, a ver cómo te hago explicar para que tú me obedezcas. O sea, tú me obedeces, yo sé, a ver cómo te puedo explicar. No perdí el tiempo en eso. Simplemente eres mi hijo y me obedeces. Así. Tú estás bajo mi autoridad. Ustedes me obedecen, porque cuando tú tengas hijos, ellos van a estar bajo tu autoridad. Claro, hoy en día, siglo XXI, el hijo es el que pone las leyes en la casa y el padre obedece, así es. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado la cultura humana? Ha cambiado la cultura humana de una forma increíble. Ha cambiado la cultura humana. Antes, el hijo no le decía al padre, a ver, padre, ¿tú por qué quieres que entre? No, ahora sí. Ahora le dice, no, tenemos la libertad de expresión. Yo si quiero creo, es más, y si quiero creer lo voy a hacer cuando yo quiera, a la hora que quiera, y puedo ir con cualquier otro lugar. No, ya no es. Eso no es lo que dice el pacto abrámico. Eso lo dice ahora el modernismo y el evangelicalismo. Pero el pacto abrámico dice, tú y tu descendencia, la descendencia sigue al padre, al patriarca, las tribus, 12 tribus de Israel. Más de 10.000 miembros. Oiga, yo me pongo a pensar, una tribu era una familia. ¿Se imagina que su familia de usted tenga 10.000 miembros y vivían juntos en una tribu? Nadie decía, ¿saben qué? Me voy a rebelar a esta tribu, voy a formar mi tribu. Nadie tenía derecho para hacerlo. Naciste en esa tribu y tienes que conformarte a esa tribu, seguir las tradiciones y las leyes de la tribu. Y así era. Eso no ha cambiado.
Ese principio no ha cambiado. Y dice, después de ti por generaciones, este es mi pacto. Ahora, escuche, guardaréis entre mí y vosotros, mire, y vuestra descendencia. ¿Ok? A ver. Aquí la cosa se pone increíble. ¿Cómo es eso de que mi descendencia, Dios Padre, no te olvidas o te olvidas de que ya estamos en una democracia donde la libertad de pensamiento y la libertad, tú sabes, del movimiento femenil, las mujeres ya no tienen que someterse a mí, ya eso fue cosa de tu tiempo, padre, pero ahora ya el posmodernismo, las religiones, libertad de conciencia, de expresión de religión, lo que sea, yo no puedo ir a decirles, mujer, soy cristiano y no, es más, si digo, me sacan a patadas. Bueno, eso es ahora, pero el modelo bíblico no es eso. Dice, guardaréis mandato entre tú y yo y vuestra descendencia. Bueno, la descendencia no son los perritos, los gatitos o los pajaritos, no, son personas, son los hijos. Y en estos está la descendencia de hijos naturales, hijos también adoptivos. Estos hijos, no dice ahí que tenían que tener uso de razón para entrar al pacto de Dios. Oh, ya nació otro hijo, Señor. Este es el hijo número 22. Oh, qué bien. ¿Tengo que esperar que tenga, no sé, 50 años para que acepte a Cristo? No. Él ya nació en el pacto. ¿Te olvidaste lo que te estoy diciendo, Abraham? Oh, disculpa, padre. Bueno, no seas incrédulo. Mi pacto es contigo y con toda tu descendencia. O sea, el que acaba de nacer, ¿quieres que repita otra vez? No, perdóname, Señor, no repitas otra vez. Entendí. Es para mí y mi descendencia. Exacto, todos entran. O sea, no tengo que decir, mira, cuando tengas 15 años a ver hacer la profesión de fe. No, eso enseñan los evangélicos. Pero yo enseño que es tú y tu descendencia. Eso es la teología del pacto. Y aquí está. Todo varón entre vosotros será que, padre, circuncidado. Oiga, padre, pero, o sea, disculpe, pero ¿qué si me dicen que no? Porque van a decir, eso duele. Bueno, no hay problema. Ahorita te digo lo que va a pasar con ellos que no quieren. Déjame seguir. Muy bien. Serán circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Ok, padre. No he terminado. Esto será señal del pacto entre yo y ustedes. Plural. Señor, estás diciendo yo, tú y nosotros. ¿Quiénes son nosotros, Señor? Porque que yo sepa, a mí se me enseñó que hay que hacer la decisión de fe, decisionismo. Vuelvo a repetir, eso es teología evangélica. No es mi pacto. Bueno, sigue, Señor, te escucho. Y aquí venga. El que entre vosotros tenga 8 días. ¿8 días de qué? De nacido. Será circuncidado. Ay, pero cómo duele. Ahí está. 8 días será circuncidado. Yo lo digo. Esto es señal del pacto. ¿Te das cuenta? Eso es señal del pacto que va a haber. ¿Ok? ¿Entiendes? Esto es señal del pacto de entre vosotros. Señal del pacto. Todo esto. Entonces la señal del pacto era que a los 8 días tenía que ser ¿qué? Circuncidado. A los 8 días. ¿Ok? ¿Me entiende? Aquí está. Señal del pacto. Sigamos. ¿Qué más? Muy bien. Dice entonces, todo varón, por sus generaciones, ya sea nacido en tu casa o comprado con tu
dinero, será circuncidado. Tanto el nacido en casa como el comprado ciertamente será. Así, dice sí, será mi pacto en vuestra carne. Mira lo que dice. Perpetuo. Cualquier varón incircunciso que no esté circuncidado, quizá la pregunta del que no quiere, será cortado. Este es tremendo. Será cortado. ¿Me entiende? Muy bien. Ha roto mi pacto. Este principio de la teología del pacto sigue vigente. Esto sigue vigente, no ha cambiado para nada. ¿Me entiende, hermano? Esto no ha cambiado para nada. ¿Ok? Dios le dice a Abraham, su pacto es entre él y su descendencia. Este pacto con Abraham es un pacto eterno. Génesis 17:7. Luego Dios requiere que Abraham y todos los hombres, entre sus descendientes incluidos, sean circuncidados. La circuncisión se llama la señal del pacto. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Señal del pacto. Entre Dios y Abraham. Génesis 17:11. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía a los hijos, descendencia. Es muy importante que se tenga en cuenta. O sea, la idea anabautista evangélica, bueno, es decisión personal, oren por ellos. Si bien es cierto, uno tiene que creer como persona, pero es en el contexto pactual. Pactual, obviamente, que incluye a la familia. Y la familia no es el perrito, ni el gato, ni el perico, ni el conejo, ni el sapo. La familia incluye los hijos. Los hijos. Repito, los hijos. Alguien puede decir, oh, disculpe, una observación. Sí, yo lo hacía como bautista. Pero ese es estás hablando de hace 4000 años, eso ya no era, ya no, Abraham no existe. Claro, la ignorancia es atrevida. Vuelvo a repetir, la ignorancia, mayúscula, es atrevida. Y lo voy a decir por qué, ahí me voy a quedar. Este pacto requería que la descendencia masculina de Abraham recibiera la señal del pacto de la circuncisión a los 8 días. Aquellos hombres, sería aquí, que no fueron circuncidados rompieron el pacto. ¿Se dan cuenta? Esto muestra que los hombres nacen en el pacto. Ahora, aquí algo muy importante. Cuando dice los hombres nacen en el pacto, que quiere decir de padres creyentes. Ahí está. Todo niño que nace de padre creyente nace en el pacto. Por tanto, tienen que recibir la señal del pacto. Ahí está. ¿Me está entendiendo? Como aquellos que ya están en el pacto en lugar de entrar al pacto a través de la señal. Esta sección es una declaración indiscutible de la práctica del Antiguo Testamento. Ahora, quiero un ratito de estar aquí. Cuando nace, ahora, fíjese, le voy a poner algo. ¿Dónde está? A ver, quédense ahí un rato. En Génesis 15, dice así. Dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Cuando Abraham cree a Dios, fe,
entonces viene la circuncisión. Ahora, si la circuncisión viene después de la fe, como señal, ¿no sería acaso lógico que los hijos primero crean antes de ser circuncidados? Razonamiento anabautista evangélico. Claro, vuelvo a repetir, ok, sígueme despacio, porque yo quiero que usted lo voy a masticar. Se lo voy a masticar a usted. Si Abraham primero creyó y luego Dios lo declaró justo y luego Dios le circuncidó a causa de la fe de él, ¿no sería lógico que los hijos de Abraham también primero, uno, crean, sean justificados y sean circuncidados? Si hubiera habido anabautistas en el tiempo de Abraham, le hubieran dicho, hey, Abraham, sí, ¿qué pasa? Mira, lo que tú estás haciendo con tus hijos, sí, está mal. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, primero hay que creer y después circuncidar. Ah, pues yo lo hice. ¿Y por qué estás circuncidando a tus hijos si ni siquiera saben? Mira, 8 días de nacido. No sabe nada, excepto llorar y nada más, ensuciar y comer. Tiene que creer. O sea, tiene que crecer y preguntarle tú, ¿quieres aceptar a Dios en tu corazón? Porque si no quiere, pues tú no lo vas a... Tú sabes, vivimos ya en una época, la libertad de conciencia. No, no existe eso. Eso no existió. En el plan de Dios no existe de que, bueno, que el hijo crezca y decida. No existe eso. Y eso es en el tiempo de Abraham y en ese tiempo como lo vamos a ver en un momento. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía a sus hijos, quiere decir al recién nacido. O sea, Abraham no le dijo, hey Dios, ¿cómo es que tú esperaste que yo crea para que me circuncide? Y mi hijo, ¿acaso no sería algo que le deje creer a este muchacho y que tenga unos 35 años y a ver si quiere? No, no dice Dios. Porque eso, yo soy Dios, yo pongo los términos del pacto. Oh, perdón Dios. No seas grosero, anabautista. No seas socarrón, anabautista. Malcriado. A mí no me importa tu opinión de que sí o que no, no. Yo dije, mi pacto es contigo y con tus hijos. No, no me contradigas. Si no te gusta, no hay problema, pero ya dice ahí, ya dije, será cortado de mi pueblo. Mi pacto, vuelvo a repetir, Abraham, es contigo y tus hijos. No tiene que esperar que el chamaco crezca y que tenga 45 años a ver si quiere. No, no, no. Apenas nace, a los 8 días lo circuncidas. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza de tu tribu. Tú eres la cabeza representativa, o mejor dicho, la cabeza federal. Por eso la teología del pacto se conoce como la teología federal. Porque el representante es el Padre. Y lo que el Padre hace, aplica a toda la familia. ¿Me estás entendiendo lo que es la teología bíblica pactual? Muchos leen la Biblia como que si están ahí en Chihuahua, México. Ah, pues yo estoy aquí, voy a leer la Biblia como aquí me enseñaron. No, 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 porque no fue escrito en mexicano, tampoco en centroamericano, ni en africano, ni en chino. No nos acerquemos a la Biblia de acuerdo a nuestra, diríamos, a cultura idiosincrática, porque no fue escrito para nuestra cultura. Tenemos que remontarnos 2000 a 4000 años atrás para ver a qué se refería eso. ¿No? Muchos dicen en la Biblia, no, pero aquí tiene que decir, ¿y por qué dice eso? Porque así se hace siempre. Bueno, se hará en tu cultura, pero no en la cultura bíblica. En Latinoamérica todos hablamos español, pero hay modismos, ¿no? Cada país tiene su modismo. Usted va a un país y un modismo y dice, ¿qué quiere decir esto? Así, yo viajé a diferentes partes de Latinoamérica y cuando iba decía, ¿de qué están hablando? Se ríen de yo no sé, ni me río porque no entiendo lo que se ríen. Claro, porque son modismos, ellos entienden sus modismos. Tengo que estar dentro de la cultura para que ellos me digan, oh, esto significa esto. Oh, ok. Aquí en Los Ángeles
donde aquí vienen gente latinoamericana, bueno, mexicano está aquí. California es la segunda casa de todos los mexicanos, en otras palabras. Luego están los centroamericanos, ¿no? Hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños y pocos sudamericanos en comparación. Hay pocos sudamericanos. Pero cuando hay reunión de iglesia, vienen de otras partes de Latinoamérica. Hay términos, lenguajes que habla, digamos, un argentino o un chileno. No se le entiende absolutamente para nada. ¿Qué querrá decir? Especialmente el chileno, que habla con mucho, siempre utiliza los animales del chileno. Y uno dice, ¿qué quiere decir lo que está hablando? Hay que preguntarle, hermano, ¿qué dijiste? Y cada país tiene su modismo, ¿no? Propio de eso. Bueno, en el tiempo, cuando leemos la Biblia, también está su modismo, diríamos así, cultural. Entonces, cuando dice, mi pacto es contigo y tu descendencia, lo que está diciendo la familia, mi pacto es con tus hijos. No tienes que preguntar, no tienes que esperar que ellos crezcan a ver si la aceptan. No, son tus hijos, tú eres la cabeza federal, tú representas a ellos, tu fe es con ellos. Mi pacto es contigo, pero al hacer pacto contigo, ya estoy haciendo pacto con ellos. O sea que, si un hijo sale desobediente, por eso existía la ley de Moisés, tenían que traerlo a los jueces de la tribu y apedrearlo. Suena fuerte, ¿eh? ¿Sabía usted eso? Que el hijo desordenado lo tenían que dar pena de muerte, o sea, matar. Ese es otro tema. ¿Pero por qué nace eso? Porque la familia es federalista, en el sentido, el padre representa. El padre representa eso. Lea Génesis. Lea la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lea, es increíble cómo ahí se ve todo esto. Así es. Entonces, dice aquí, el nuevo pacto es una renovación del pacto abrámico. Esto me gusta. Esto es lo que no entienden los amigos anabautistas evangélicos. El nuevo pacto en Cristo es una renovación del pacto abrámico. Lo que hemos leído se renueva. El Nuevo Testamento enseña que el pacto abrámico de Génesis se cumple en Cristo. ¿Ves? Y que la iglesia del nuevo pacto hereda. Me gusta esta palabra. Así, grande. Hereda las promesas hechas a Abraham. Ahí está. Gálatas 3:16 dice esto. Me gusta a mí esto. Las promesas, Gálatas, Nuevo Testamento, ¿okay? Nuevo pacto, fueron hechas a Abraham. ¿Y a quién? Y a su descendencia. Descendencia son hijos. ¿No? Infantes. El pacto y la promesa que Abraham, o que Dios hizo a Abraham, incluye a su descendencia, o sea, hijos infantes. De así directo, de plano. De plano, ahí está. Ahora, fue escrito en el Nuevo Testamento, lo dice Pablo, Gálatas 3:15. O sea, para que nadie diga, bueno, este es el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Pacto hereda las promesas. Eso también lo tengo que... Promesas. Hereda las promesas. Ahí está. Entonces, cuando uno habla y cuando hablo yo con evangélicos, le digo, mira, yo tengo que ir a Génesis 17. Eso es lo que me hizo salir de la iglesia bautista hace más de una década. Ya no soy bautista. Soy presbiteriano reformado pactual, confesional. Porque las promesas que Dios hizo en Génesis 17, lo que acabamos de leer, Pablo en su carta a los Gálatas, 3000 años después dice,
Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, hijos infantes. O sea, yo no puedo ir y decir a mi hijo, ¿sabes qué? Disculpa, hijito. Yo sé que te gustaría, tienes todavía 2 semanas de nacido. Qué lindo que eres, te pareces a mí. Pero voy a esperar que tengas tú, tal vez, no sé, unos 25 años, 30 años ya, un hombre. A ver si, ojalá que decidas por Cristo. Eso es falso. Eso es falso. Tu hijo nace en el pacto, si eres creyente. Amén. Tu hijo nace en el pacto. P-A-C-T-O. Ahí lo dice. Y dice, luego Pablo identifica esta descendencia, que es Cristo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que las promesas que Dios hizo a Abraham y a su descendencia se aplican a todos los que están repita, a todos los que están repita, a todos los que están en Cristo. Ahí está. La promesa que Dios hizo a Abraham se aplican a todos los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque esa promesa que se aplica en Cristo, el que esté en Cristo recibe la promesa. Es como que, por eso existe la doctrina de la adopción por hijos. Cuando se va a la corte, yo he ido mucho a corte, parte de mi trabajo ir a corte, cuando hacen, por ejemplo, cuando padres adoptan hijos, acá hay muchos hijos que necesitan ser adoptados. Delante del juez, el juez, una vez que ya hacen todos los papeles, determina bien, a partir de este momento, el niño, digamos, no sé, José García, por decreto ley y por la orden de esta corte, de acuerdo a la ley de California, es hijo legítimo con todos los derechos y deberes que le corresponde a la familia García. El momento que el juez dictamina eso, ese hijo que viene de otros padres que por alguna razón murieron, lo abandonaron, lo que sea, que no hay relación sanguínea con los padres, pasa a ser hijo legítimo, legal, con todos los derechos que le corresponde como si fuera hijo original. Porque está y lleva el apellido del padre. Bueno, algo parecido es aquí. Cuando tenemos la fe en Cristo, la herencia y las promesas se nos imputa, porque en Cristo se cumple las promesas de Abraham. ¿Entiendes? O sea que Cristo no te va a decir, mira, tú eres, boliviano. Bueno, no hay nada en relación con los hebreos. Pero por el hecho de que tú creíste en mí, por el simple hecho que creíste en mí, tú estás en Cristo. ¿Tú sabes lo que significa estar en Cristo? No, Señor, yo pues soy nuevo, yo soy niño. Bueno, estar en Cristo significa que todas las promesas que Dios hizo a Abraham se cumplen en ti. ¿Eres casado? Sí, tengo 10 hijos. Bueno, ¿qué crees? Que así como en Abraham el pacto fue con él y sus hijos, en este momento, por creer en Cristo, entras al nuevo pacto y ese pacto incluye a tus 9 hijos. ¿De veras, Señor? Pues sí, ¿son tus hijos o no? Bueno, sí, son mis hijos. Bueno, a los 9. O sea, sigue. Tengo que... termina. ¿Bautizarlos? No, ¿por qué titubeas? Tienes que bautizarlos porque están en el pacto que se cumple en Cristo, porque en Cristo se cumplen las promesas de Abraham. ¡Aleluya!
O es que mi vecino, él dice que tienen que crecer. Bueno, sí, van a crecer y tienen que crecer. Pero no para que acepten como dicen ahí los evangélicos, no. Tu hijo no tiene que esperar que crezca, porque el momento que tú estás en el nuevo pacto en Cristo, vuelvo a repetir, Pablo dice, las promesas de Abraham se cumplen. Quiere decir que naces en la casa de Abraham. Los que creen en Cristo, la iglesia, heredan las promesas hechas a Abraham, como Pablo dice en Gálatas. Los de fe son hijos de Abraham. ¿Qué significa hijos de Abraham? Nacen en la casa de Abraham. O sea, es como que si yo en el tiempo antiguo nací en la casa de Abraham, exacto. ¿Y cómo era la casa de Abraham? No, pues Abraham era el jefe, exacto. Ahí teníamos uno que caminar exacto, como él dice, exacto. Yo no le podía decir, por ejemplo, oye, ¿por qué estás circuncidando a un niñito tan chiquito? ¿No te da pena como llora el niño? No tengo que decir, no, no tienes que decir nada de eso. O sea que mis hijos en el tiempo de Abraham, circuncidados, oh, pobrecitos. Pero ahora ya no hay que circuncidarlos físicamente. Porque la señal del pacto es el bautismo. Exactamente, el bautismo. Entonces era mentira que yo individual, que mis hijos se van al infierno, que mi esposa... No, no. La salvación, si bien es cierto, cada individuo tiene, es pactual. Quiere decir que tus hijos pasan a ser parte del pacto y tienen que ser bautizados como sello y señal. Gálatas 3:29, si sois de Cristo, mire, sois del linaje de Abraham. ¿Te das cuenta? Aquí lo mismo lo dice Pablo. Pablo es tremendo, ¿eh? Parece que como Pablo se adelantó, ¿no? Y esto lo voy a poner aquí. Linaje de Abraham significa somos herederos, descendientes de Abraham. Ahí está. Si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham. Ahí está. Linaje de Abraham. Si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham. Gálatas 3:29. Nuevo pacto. Somos descendientes de Abraham. Qué lindo. Sí, pero recuerden, en la casa de Abraham se hace lo que él dice. El que nace es parte del pacto. Y se le da la señal. Claro. Ya no hay que estar la circuncisión hecha de manos, no va a haber derramamiento de sangre, porque ya hubo uno que derramó la sangre por ellos. Jesucristo. ¿No te da alegría esto? Grita, aplaude, salte. Porque por Cristo tus hijos son bendecidos. Amén. Ahora se llaman hijos del pacto. ¿No te alegra eso, sinceramente? Herederos según la promesa. La iglesia hereda las promesas del pacto abrámico. Esto confirma la continuidad entre el Israel del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. Siempre ha habido un solo pueblo de Dios, conocido como Israel antes de la venida de Cristo y como la iglesia después de su venida. Por eso la iglesia también es conocida como el nuevo Israel, Gálatas 6:16. Sin embargo, la iglesia realmente existió en el Antiguo Testamento bajo la palabra traducida eclesía en griego. En el Testamento significa asamblea y se usa para la asamblea de aquellos que profesan a Cristo como su Señor y Salvador. Esta misma palabra, eclesía, se usa para traducir la palabra hebrea kohel, que se usa en el Antiguo Testamento para la palabra congregación o asamblea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Kohel se traduce al griego como eclesía. 69 veces, en comparación con 37 veces la palabra griega para sinagoga. O sea, habían dos palabras en el Nuevo Testamento, sinagoga y eclesía. Los cristianos llaman a su reunión no sinagoga, sino eclesía. Aunque se reunían en principio en la sinagoga, después a su reunión lo llaman asamblea, o sea, eclesía. El uso de la eclesía para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento. Hechos 7:38
dice, Esteban usa la palabra eclesía cuando lo estaban matando, cuando dice la congregación en el desierto, o sea, la eclesía. En Hebreos 2:12, el autor cita Salmo 22:22, pero lo atribuye a Cristo. Anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación, o sea, eclesía. Cantaré tus alabanzas. Este uso de eclesía en el Antiguo Testamento se usa para referirse a la iglesia como pueblo de Dios en el Nuevo Testamento e identifica a la iglesia como el nuevo Israel. Esta continuidad del pueblo de Dios también se ve en Romanos. Más adelante, el bautismo reemplazó a la circuncisión. Esto es algo que los amigos bautistas y evangélicos no entienden. La circuncisión fue señal de entrada al pacto abrámico. Sin embargo, los cristianos están de acuerdo en que hoy en día no debemos practicar la circuncisión con fines religiosos. Los cristianos también están de acuerdo en que el bautismo es la señal de entrada al nuevo pacto. Eso siempre se ha creído desde el principio apostólico, durante toda la iglesia ortodoxa griega y latina, y los reformados padres también hemos creído y han creído en eso. Todo reformado, todo presbiteriano, histórico, anglicano, episcopal, inclusive metodista, sabe que el bautismo en agua es la señal de entrar al nuevo pacto, así como lo fue la circuncisión. ¿Se acuerda? Somos nacidos en la casa de Abraham, o sea, seguimos en la casa de Abraham. Los términos de la casa de Abraham. Entonces, ¿cuál es la relación entre dos signos? La respuesta parece obvia. El bautismo ha reemplazado a la circuncisión como señal visible del pacto. Vamos a ver. Como señal visible del pacto. No hay otro posible reemplazo. Antes era la circuncisión. Ahora es el bautismo. Además, la circuncisión y el bautismo significan lo mismo, aparte de eso, ya que son signos externos de regeneración interna. Pablo habla de la circuncisión como del bautismo en Colosenses 2:11-12. En él también fuiste circuncidados, o sea, en Cristo. Mire, esto es buenísimo. Esto es buenísimo, hermano. En él, o sea, Cristo, fuiste circuncidado. ¿Pero cómo? Con la circuncisión no hecha de mano, o sea, espiritual. Despojándonos del cuerpo carnal, renacimiento. En la circuncisión de Cristo, espiritual. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él. ¿Se dan cuenta? O sea, el bautismo reemplaza a la circuncisión física. Mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó desde los muertos. ¿Se dan cuenta? La palabra o la frase circuncisión de manos se refiere a la regeneración. Vamos adelante porque ya está pasando. Entonces, sin embargo, los credos bautistas objetan que el bautismo no se puede dar a los niños porque está ligado a la fe. Sin embargo, esta objeción pasa por alto el hecho de que la circuncisión también estaba ligada a la fe, como ya he explicado antes. El apóstol Pablo dice que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que tenía por la fe, siendo aún incircunciso. La circuncisión no era simplemente una señal física ligada a la promesa. Más bien, la circuncisión era una señal espiritual que significaba la justicia que Abraham tenía por la fe. Es esencial señalar que Abraham recibió la señal después de haber creído. Mire, pero Dios le ordenó que diera la señal a los hijos varones antes que pudieran profesar la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que es falso la tesis de que para que el hijo sea bautizado, tiene primero que creer. Totalmente falso. Si fuera verdad, Dios le hubiera dicho a Abraham, le vas a circuncidar a tus hijos. Bueno, cuando ellos crezcan. No dice eso. Ya hemos leído que la promesa de Abraham, de Dios para Abraham, es para él y su descendencia, y que a los 8 días de nacido se le tiene que circuncidar. El anabautista diría, un momento, ¿no tiene primero que creer como lo creyó Abraham? No, no tiene que creer. Porque dentro del plan de Dios, el plan de Dios es la redención de todo el mundo a través de los hombres que él ha creado, elegidos, que son la cabeza federal de cada tribu. Entonces el Padre representa
federalmente a su familia. La fe del padre es suficiente para que los de su familia reciban la señal de la circuncisión. Desde los 8 días de nacido, y eso incluye inclusive a los esclavos, y si ese esclavo tenía esposa e hijos, y también ellos, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta cómo la teología del pacto explica por qué se tiene que bautizar a un niño? Porque nace de padres creyentes que nacen o que nacieron en el pacto abrámico, porque el pacto abrámico sigue vigente, si no lo sabía usted. Y el que nace, como dice aquí, otra vez, vamos a leer, dice aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Si sois de Cristo, sois linaje de Abraham. Nunca se olvide eso. Si soy de Cristo y heredero según la promesa. Qué lindo, ¿no? ¿No le da alegría a usted eso? Que después de aquí, si no bautizó a su hijo, vaya y bautízalo. Si usted es creyente, usted nació en la casa de Abraham. Y en la casa de Abraham, según la promesa que Dios le dio, se bautiza, se da la señal del pacto a los hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, la práctica del bautismo de infantes no es arbitraria, sino es teológica. Los hijos nacidos de padres cristianos son miembros del nuevo pacto. No hacerlos o no bautizarlos es tener hijos paganos. Se tiene que bautizar. Y al mismo tiempo, cuando hacen la dedicación en templos evangélicos o anabautistas, según ellos, para dedicar, se está haciendo una mofa, una burla. No tiene ninguna autoridad eclesiástica ni religiosa hacer una dedicación al niño. Uno, no solamente porque no hay autoridad, la Biblia no enseña eso en el Nuevo Testamento, y dos, porque está mal hecho. Está mal hecho porque según el ejemplo que da Josué o 1 Samuel, se le tiene que hacer un voto del nazareato en donde no se tiene que rasurar la cabeza al niño. Se tiene que hacer que el niño viva con el sacerdote, ya no es sacerdote, es imposible que viva con él. Pero también traer un ternero de 3 años, 22 libras de efa, traerlo al sacerdote para que haga sacrificio. Ninguno de esos elementos existe en una dedicación. Es más, ya no hay sacerdote arónico, ni tampoco ya existe el templo. Entonces lo que se hace es simplemente un ejercicio religioso sin valor alguno. No tiene valor. Lo que tiene valor es el bautismo para el niño infante. Y eso tiene que hacerlo. A ver, ya tengo las 10 de la mañana. Voy a quedarme aquí porque tengo todavía más que hacer. Así que recuerden, lo que voy a seguir más adelante es aquí. En número 4, los hijos nacidos de padres cristianos son miembros del nuevo pacto. Quiero explicar esto porque quiero que se entienda, y también hay algunas preguntas que me hicieron. Todo esto es porque en el debate tuve poco tiempo, 20 minutos, y había muchas cosas que explicar, ¿no? Como por el hecho, una pregunta es ¿por qué, si la circuncisión es vigente ahora, por qué entonces no se circuncidaban las niñas? Tal pregunta, dentro del círculo bautista, es risoria. Los mejores teólogos no hacen esa pregunta porque obviamente no hay forma de circuncidar a una niña. O sea, el que hace esa pregunta peca de ignorante. Pero sin embargo, lo que sigue, si es así solamente a los hombres, entonces ¿por qué no se bautiza solamente a los niños? Buena pregunta. Pero también parte de ignorancia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esa promesa pacto de Abraham se cumple en Cristo. Y en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Somos todos uno en Cristo. Por lo tanto, ya que no hay hombre y mujer, el niño que nace, ya sea hombre o mujer, tiene que ser bautizado. Así que ese argumento es refutado, no tiene nada que ver. Porque ambos, ya sea varón o hembra, que nacen en una familia creyente, reciben la señal del pacto espiritual. Y han sido circuncidados espiritualmente en Cristo. Ahora tienen que tener la señal del sello visible, el bautismo. ¿Entienden? Bueno, entonces me quedo aquí en el número 4. Más adelante voy a seguir. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre.